Creo que destapó. Vamos a meterle grasa. Vamos allá. Ups. No sirve. Porque está botando la grasa para afuera. So. Y si lo logro sacar. Yo. Vamos a ponerle uno nuevo que está tapado. Verificar que es el mismo. Vamos a ver si ahora engrasa. Después que saqué. Yep. So, esto es bien básico. En el wheel lift tiene su fitting para tú engrasarlo. Tiene sus conectores, tú lo engrasas. El más importante es este. Este lleva un casquillo. Ese es el que uno de los que tú engrasas. Lo otro que tú engrasas es esta parte aquí de wheel lift. Voy a darle para atrás para que ustedes puedan verlo. Esta es la parte que ustedes engrasan. Esto que está aquí. So, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a limpiar la grasa vieja. Ya el wheel lift está completo para afuera. Voy a limpiar esa grasa vieja para echarle grasa nueva. Vamos allá. Con esta llave, con algo que sea sólido, y tiene dos rotos, el roto del handle y este roto. Ahí le vas a meter esto, aquí. Mira cómo sale. Empujamos. Encaja, ¿vieron? Empujamos. Por dentro. Ahí. Ya salió. Atrás. ¿Verdad que este Willy está bien jodido? Ahí está. Ya tenemos este fuera. Aprovechamos el pin ese. Y a limpiar todo esto. Vamos para el lado de allá. Lo mismo.
Ahora lo logré destrancar. Estaba trancado. So, yo lo que quería era destrancarlo. Lleno de agua y basura. A ver si lo destapamos. Miren esto. Chocolate lo que hay dentro de grasa. Esa es la grasa que hace que dañe los casquillos. Este es agua con grasa. Este es que llevan años sin engrasarlo. Ahora vamos a engrasarlo. Yo no lo quería sacar el pin completo, porque yo sé que para sacarlo completo, la manera como se supone, tú tienes que sacar el stinger para afuera, voltearlo, darle y él sale. Yo no lo quería sacar completo, yo estaba buscando que él subiera lo más que pudiera para yo ver las condiciones del casquillo por debajo. Y las condiciones del casquillo por debajo no están mal, está seco. Por eso es que él estaba duro con cojones para moverlo de lado a lado. Ahora yo saqué eso, le eché PB Blaster por dentro, le eché un poquito de grasa, más W40, bajé otra vez el pasador, si vieron, lo bajé, lo subí, lo bajé, lo subí, lo bajé, subí, monté todo para atrás, limpié donde va el fitting, que eso estaba tapado, no me quería entrar grasa, eso ya está todo set. Ahora vamos a echarle grasa, vamos a echarle grasa al fitting. Bueno, ya estoy tranquilo, ya le eché grasa y ya salió por aquí, mira la grasa aquí. Ya destapó, ya no está tapado y mira cómo se mueve ahora, sin fuerza, mira. Si vieron al principio del video, había que darle para que destapara. Ahora mira, se mueve sin ningún problema. Ahora salió grasa por abajo, salió grasa por arriba, ahí quedó. Ahora lo que tengo que decir, ahora lo que tengo que ponerle debajo es el clip. Ese pasador no tiene su clip, no lo tenía. Solo le tengo que montar el clip, eso es lo próximo. Pero ya misión cumplida. Pasador destapado, limpiado. La grasa con un chocolate que tenía la botó, que por eso tiene dos colores encima. Déjame enseñarlo para que vean. La grasa que yo le digo, dos colores. Esta es la que se supone que estuviera saliendo, salió dos colores. ¿Por qué? Porque tenía agua esa grasa es vieja ya, seca. Ya por acá también salió, por aquí por abajo salió, que antes ya no salía ningún tipo de grasa. Ya por lo menos el pin ya está arreglado, destapado. Lo próximo y ya por aquí está saliendo, si vieron, ya por aquí está saliendo también, que antes no salía. Todo esto es grasa vieja. Miren esto, miren este tipo de grasa, esto es como chocolate. Esto es lo que daña el casquillo. Estos son los que dañan, estas son las cosas que dañan el casquillo. Anyway, esto no tenía un clip, esto lleva un clip aquí. Ese clip se lo voy a poner para que este pin no se salga. Conseguir este pin de este tamaño para montárselo y aseguramos ese pin que no se va a salir. Este juego ya no hay manera de arreglar este juego, porque este juego es el mismo stinger que tiene juego. El casquillo, esto no tiene juego, el juego es aquí. Si tú me miras, tiene un poquito de juego con el casquillo, pero eso yo lo hago que más adelante se lo cambio. Pero para poder sacar el casquillo tengo que sacar el stinger para afuera, para voltearlo y darle un par de cantazos y él va a salir para arriba. Yo voy a tratarlo otra vez, ahora que le eché grasa, lo logré destapar. Voy a echarle grasa otra vez a ver si él sale. Si yo logro sacar, pues entonces cambio el casquillo. Si no lo dejo así, pues el casquillo yo no lo vi tan mal. Que tenga este poco de juego, esto no me va a afectar las operaciones, pero más adelante sé que tengo que cambiárselo. Y a última hora lo voy a hacer cuando le tenga que esta botella, si esta botella liquea, aprovecho y lo hago todo de cantazo, botella y el pin. Vamos allá. Oye, esto es algo bien básico. Esto hay que cuidarlo. Mira, tú ves este wheel leaf aquí, miren esto.
Ya está, limpiado la grasa. Toda esa grasa que está ahí, si ven, eso es brea, eso es tierra, eso es como fango. Esto es metal, esto que está aquí, esto es metal. Y el 7 esta que está aquí, la parte de Will Lift, también es metal. Y esto va acá adentro. Eso es metal, esto va acá adentro. Y metal con metal, lo que vas a llegar un momento que vas a desgastar el metal, le vas a desgastar aquello, y cuando vienes a ver tu Will Lift ya no sirve y necesitas, y tienes que comprarte esta parte nueva. Y con tan solo tú mantenerlo, echarle grasa y cuidarlo, tú te ahorras ese problema. O sea, mira, esto ya está desgastado. Esto es un pad que hace que esta parte de Will Lift no tenga tanto juego. Y esto se desgasta si tú no le echas grasa. Está acá, mírenlo aquí. Aquí es donde él literalmente corre. Esto es como un pad. Corre. Lo mismo, se desgasta. Y tú lo que necesitas es grasa, una espátula, sacas la grasa vieja, le pones la grasa nueva. Y yo diría al mes. Esto tienes que estar al mes dependiendo cuánto uso tú le das a esto. Si esto tú lo mantienes usando, usa muchas veces, tienes que estar engrasándolo. Mira, mira esto. Aquí lo que había era literalmente nada, grasa, no grasa. Al igual que aquí. Ahora que le estoy echando grasa nueva, pero todo esto que está aquí era lo que estaba allá adentro. So, ya terminamos esta parte, ya vieron cómo saqué el pin, lo saqué por lo menos hasta la mitad para poder lubricar el casquillo y que bajara. Y lo hice varias veces para poder lubricarlo y destapar el fitting que estaba tapado aquí. Pero con todo eso, ahora se mueve, mire cómo se mueve esto. Esto, ya vieron al principio, esto ni se movía. Esto era duro, duro, duro para mover. Y tú necesitas que esto se mueva fácilmente. Porque cuando tú estás bregando debajo de un carro y esto no se mueva fácilmente, esto es un dolor de cabeza. Te vas a estar maldiciendo 1000 veces por no haberlo lubricado. Ahora, este tiene un poco de juego, miren el juego. Este tiene un poquito de juego, pero ya eso es parte de mantenimiento dado de que no lo lubricaban bien, no lo mantenían y el casquillo ya tiene juego. Y a veces hasta el mismo pin está dañado, se desgasta el pin. So, a este le falta el clip de abajo para asegurarlo, que lo mandé a pedir el clip que asegure este pin que no salga hacia arriba. Él no lo tiene. Parece que lo voló, se dañó, se rompió, no sé, no lo tiene. Estoy esperando que me lleve a montárselo. Ya limpiamos toda la grasa del wheel lift completo. Él está completamente extendido. Ahora vamos a lubricarlo completo, echarle grasa y montamos para atrás. Porque los mismos pads como estos, aquí hay pads acá adentro y esos pads se dañan. Y con eso se supone que termine con el wheel lift. So, vamos allá. Bueno, vamos a limpiar la espátula que estábamos usando, sacarle esta grasa vieja. Mira, estos paños son baratos, estos paños te los pueden comprar en cualquier sitio. Esto, por lo menos yo los compro en Harbor Freight. Paquetitos, a veces los ponen en especial 2 pesos, 3 pesos, te trae como 30, 40, 50, creo. La ventaja de estos paños es que tú los llenas de grasa, después que están llenos de grasa, tú vienes, los botas, ya está. Va y te compras otro paquete. Y cuando tú bregas con esta grasa, que esta grasa mancha ropa, daña ropa, esto es, mira, donde caiga la grasa, el olor no se va a ir. So, tú vienes, obviamente esto no tiene que quedar tan acicalado, ¿verdad? Pero ahora vamos a utilizar lo poco que me queda de aquí. Obviamente usen guantes, por favor. Y esto es como pasar masilla. Van pasando aquí. Bueno, ahí está. Yo creo que ahí le eché hasta de más. So, vamos a ponerlo para acá. Tapamos. Y limpiamos. Vamos a darle. Ya hay pérdida. Y hay pérdida porque me ensucié el pantalón. ¿Entiendes? Y eso no era. Yo soy un tipo que tiene que estar limpio. Ahí está. Vamos allá. Tengo que arreglarle ese pin que se salió. Vamos allá. Ya tenemos pérdida. Ya tenemos problema aquí. Este pin está por fuera. Tenemos que meterlo, pero este pin lleva una sola posición. Y es esta que está aquí. Que tengo que ahora que buscar para que este búfalo entre. Buscamos algo mejor.
como una llave de perro. Y con la llave de perro, así me aseguro. Ahora. Un poquito más. Un poquito más. Ahí está. Ahí está. Ahí cayó. Vamos a chequearlo. Y ahí está. Okay. Como si tuviera algo ahí pillado. So, ya ahí entró. Ahora hay que darle duro para que baje. Ahí está. Ahí está. Y no me digan que llevo un clip y el clip no lo tiene. No, no llevo un clip. Creo que no llevo un clip. Sí, llevo un clip y tampoco lo tiene. O sea, imagínate tú tienes un carro montado y se te salga eso. Tienes un carro montado y se te sale eso por el lado. Con el carro montado. Y ahí tienes que meterle el seguro. Hay que reclamar el carro cuando se cayó. Estos son detallitos que la gente, mano, en verdad hay que querer. Mucha gente quiere tener grúa, pero no pueden mantenerla. Lamentablemente esa es la realidad. Vamos a ponerlo. Y ahí entró. So, el truco de esto no es un truco. Es ahí. Tiene que ir para abrirlo. Ahora lo metemos aquí. Esto va aquí, empuja para adentro la base. Y ahí entra. Es como un lock interno. Miren ahora cómo él se mueve. Mira. Ay, María, como bebé. ¿Vieron la diferencia? Miren esto. Y ya no sale porque él se bloquea automáticamente. Miren la diferencia de esto a como estaba antes. ¿Me entiendes? Ya esto está puesto en su base otra vez. Tengo que montarle el lock por debajo, que es un snap ring. Y como les dije, después que ustedes le pongan en la esquina, él se va a encargar de spread, de distribuirlo, la grasa. Ya terminamos este, ahora vamos a montar este. Este hay que sacarlo para verificar que esté bien lubricado. Este está puesto. Este está puesto, necesito el clip de acá. De show. Lo que sí es que me acabo de dar cuenta, eso tengo que reemplazarlo, que está ahí. So, voy a tener que meter una barrena para remover eso. Ese es lo que tú lubricas ahí. So, vamos allá, vamos a arreglar ese problemita. A ver si resolvemos eso. Limpiamos herramientas. Esta es una herramienta inventada de soldar, que lo utilicé para eso. Bueno, este tiene un sangrador roto, que es para donde tú le echas grasa. So, vamos a ver si lo logramos arreglar sacándole el roto. Yo traté con un extractor y no pude. Yo lo que quiero es limpiarlo para poder, o sea, arreglarle la rosca. Si hubiera que arreglar la rosca. Pero lo que me estoy dando cuenta es que
lo que tiene todavía el casquillo. Dentro de la barrena. Ahora le metemos el tap. Un poquito más grande la barrena. Vamos a estar 11.64. Este. Te fijas, ya este agarró lo que era lo que se había roto. De hecho, es lo que estamos buscando. Ahí está. Y ya la rosca se ve. Pero tú tienes que ir con calma. Esto tú no lo puedes esforzar, esto tienes que ir con calma para no dañar la rosca. Pueden ver la rosca. Mira, ahora mismo se ve, mira la rosca ahí. Ya se limpió. Con la 364, pero yo empecé 316 y después 364. No puedes empezarle cantazo con la rosca con la barrena que se supone, porque varias veces dañan la rosca. Entonces ahora yo le meto el tap, y el tap yo lo que hago es verificar que la rosca no se haya dañado. Si tiene algún guayazo o lo que sea, con eso lo arreglo. Y ya ahí quedó. Esto no tiene que entrar tanto. Y ahora le damos para atrás. Y miren cómo quedó. Limpiecito igual como estaba. Ahora venimos. Verificamos. Si no me equivoco, este es el que va. Verifico a ver. Que entre, que enrosque. Ahí está. Ahí está. Y ahí quedó. Ahora busco una llavecita y lo ajustamos. Oye, no les voy a durar toda la vida. Mira esto. Ahí está, ya quedó. Apretamos un poco y ya ahí él quedó. Ya está ready para lubricarse y tiene su fitting nuevo. So que si ustedes se topan con un fitting roto como este, es bien fácil, como dije, de acuerdo al size del su fitting, todo va a depender del size del fitting que tenga puesto. Hay diferentes sizes. Ahí tú vas jugando con la barrena para ir limpiando. No puedes empezar con una barrena muy grande porque vas a dañar la rosca. Tienes que empezar con una barrena mucho más pequeña para ir limpiando la parte que se rompió del fitting. En este caso lo que se rompió fue esto. So, van a ir poco a poco hasta que logren limpiar el fitting viejo. Después que lo eliminen y queda así calado, ahí entonces ustedes vienen y ese va aquí y este va acá. Y 1/4 y 6 milímetros son similares, pero son diferentes en la parte de arriba. La parte de arriba a veces son diferentes, pero en la rosca son diferentes también. Si es diferente, está el 6 milímetros, 1/4, 8 milímetros. So,
Todo va a depender del tipo de fitting que ustedes tengan. Y ahí van a saber la barrena que necesitan y van a ir limpiando poco a poco la barrena. Digo, el metal lo van limpiando, pero no pueden empezar con una barrena muy heavy porque van a dañar la rosca y ahí va a ser peor y es doble trabajo. Si ustedes se vieron, yo empecé suave y él mismo suave fue limpiando hasta que me sacó lo que estaba partido adentro. Y no tuve que hacer mucho, solamente dar un toquecito a la rosca, limpiarlo y montarlo para atrás. Así que esto no es complicado, es bien fácil. No hay razones para que no le... Después que se le rompa el fitting, no hay razones para que ustedes no puedan montar otro para atrás. Es bien fácil, no es difícil. Así que espero que les haya gustado esta técnica. Y como siempre digo, seguimos bregando. Ahora vamos para allá, por lo menos ya puedo decir que el wheel lift está ready, completamente ready, pero creo que acabo de ver algo que no me gustó, así que vamos allá a verificar. Ya esto está. Tengo que echarle grasa a esto para lubricarlo. Obviamente ponerle grasa a esto, como mismo le puse grasa a esta parte. Y chequear esta parte completa abajo, chequearla. Ahora, otra cosa es, eso lleva un fitting ahí, tengo que engrasarlo. Vamos a eso también ahora. Vamos allá. Vamos a arreglar este fitting de acá abajo. El fitting de abajo está tapado de esta botella. Voy a ahora arreglarlo. Tengo que sacar primero el protector, que es este. Este es el protector de ella. Lo saco. A mí que este fitting nunca, o esta botella nunca la han cambiado. Sacamos toda esta grasa que salió. Porque yo sé que está tapado, porque traté de echarle grasa y no quiso coger ninguna. Incluso trancó la bomba estaba pujando para poder sacar, para poder pasarla. Vamos a probar a ver si es el fitting. Diablo, esto está seco, pero seco, extremadamente seco. Me da pena porque ni hunde. O sea, hunde, pero es bien poco. Ya. Y lo que tiene, esto es lo que yo me refiero. Esto es lo que yo me refiero, mano, al mantenimiento. Mira, esto es lo que tiene brea. Literalmente esto es lo que tiene. La grasa se convirtió en brea, mano. Esto está. Y esto lo que hace es que daña el casquillo donde corre la botella. No daña la botella, daña el casquillo donde corre la botella, que es el pin ese que va al lado. Eso lleva un casquillo. Vamos a ver si yo logro limpiarla para poder engrasarla. Vamos con calmita. Vamos a dañar la rosca, que eso es lo menos que tú quieres, menos aquí. Ahí está. No lo vayan a romper. Un toquecito, mira, un toquecito. Que le entre. Y ya, tan pronto se ponga duro, paren. Ahora vamos a ponerlo acá dentro y vamos a darle. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle un poco más. Por aquí, ¿vieron? Esta es la grasa vieja, la seca. Y se fija, esta grasa está saliendo. Y es que la nueva, que es la que yo le acabo de echar, está escupiendo, está sacando esta grasa. Es bien importante engrasarlo. Es sumamente importante.
¿Vieron aquí? Ya aquí está saliendo. Yo lo que voy a hacer, a ver si puedo mover este pasador. Si lo puedo mover es un palo, porque va a dejar que la grasa corra. Vamos allá. Mira, ¿vieron? ¿Cómo usted sabe si la grasa entró? Mírala ahí, roja. Dentro del pasador, y el pasador se mueve, él no se movía. Él no se movía. So, ya ahora, al tener grasa dentro del casquillo, ahora él se puede mover. ¿Por qué le hago esto? Para que así vuelva otra vez. Le trato de echar grasa y él salga. Vamos a tratar de echar un poquito más para que él salga. Ahí está, ahí entró. Vamos a darle. Está bien, bien, bien reseco. Ahí está, mira, lo está llenando completo de grasa. Dejamos con una llave perro. Yo le vuelvo vuelta. A ver si está por aquí. Ah, mira acá. Y le damos vuelta. Eso va a ayudar a que el pin lubrique. A ver si con esto puedo. Tengan cuidado con el clip, que esto tiene un clip aquí. ¿Vieron? Todo es con calmita, le buscan la vuelta y le van dando. Vemos otra vez y le damos. Apretamos fuerte y vamos para encima. Y ya con eso es suficiente. Limpiamos. Y ya con eso, él se supone que ya ha quedado. Vamos otra vez. Ahora tiene grasa todo. Ahí está. Ya terminamos ahí, ya tenemos ese pin engrasado, fitting nuevo. Ahora vamos a echarle grasa a todo esto. So, vamos ahora con la espátula y la grasita. Vamos ahora a prender, recoger el boom, recoger el wheel lift y se supone que terminamos hasta ahora. Vamos allá. Bueno, vamos a recoger el boom. Vamos a recoger el boom. Qué cosa tan bonita, ¿eh? Lo único pues, no se puede hacer mucho, dado que ya tiene juego los casquillos. Lo que tengo que conseguir es cuando me llegue montarle los clips para que así no se vuelva a salir.
que acabo de encontrar. Ya terminamos con el wheel leaf atrás, pero mira lo que acabo de encontrar. Estillado el wheel leaf ahí. Voy a ver si es bien grande la grieta. Si no, esto que está aquí, sigo por aquí, sigo por aquí. Voy a ver si la sueldo ahora o la dejo así, después la sueldo. Vamos a ver.